Ofrendas, primicias, diezmos, dar con obediencia y alegría. Hoy hablaremos de un tema que a veces genera dudas y opiniones encontradas, ¿no? Porque tocamos esa parte sensible que viene siendo de muchos años, milenios, siglos incluso. Cuando hablamos de las ofrendas, primicias y diezmos. Y aquí es donde se vuelve incluso hasta escéptico y mucha gente se aparta porque no cree que si el Todopoderoso es dueño de todo, ¿para qué pide? En realidad, las ofrendas no es que las necesita Dios, sino que el hombre las necesita dar, y Dios sabe de eso. Las ofrendas, primicias y diezmos, ¿por qué Dios nos manda a dar? Es la pregunta. Otra interrogante es, ¿qué pasa si los líderes administran mal lo que damos? Porque se ha visto también, ¿no? Y tanta crítica, vas y le das al cura, al pastor, al líder de la iglesia dinero para que él se haga rico. Mira cómo tantos líderes de iglesias y congregaciones se han hecho rico a causa de los seguidores de ellos. Y esa es una de las interrogantes, ¿no? Y es que la clave está en entender que el dar el diezmo, la primicia, la ofrenda, es un acto de obediencia, es un acto de adoración a Dios. Es que esto es nuestra responsabilidad con Dios, no con las personas, sino con Dios. Y si a la final el hombre que administra esto hace bien o mal, es allá su problema, porque dice Dios que a la final rendiremos cuentas con Él, tanto nosotros como los administradores. Y si nosotros por ver el administrador no lo damos, pues es allá nuestro problema. Y si el administrador hace bien o no, es allá su problema con Dios. Con tal de que nosotros tengamos obediencia con Él, rendiremos cuentas al final. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va y da dinero, paga por entrar a estos clubes. No sé cuánto costará la entrada, en mi tiempo costaba $2 y te regalaban una cerveza. Entre comillas, te regalaban una cerveza. Esos son los buenos, los que eran tan exclusivos y bueno, esos te cobraban $10 y no te daban nada. La gente pagaba. A estos clubes iban más de 200 personas por noche. Pagar $10 y ya. Usted no iba al dueño del local y decía, hey, ¿qué estás haciendo con la plata? ¿Estás ayudando a los pobres? No, estás ampliando el local, poniendo nuevos cuartos, nuevas luces, nuevo sonido. No, usted no iba a preguntarle qué pasaba con eso, ¿ah? Pero usted iba y dejaba esos 10. Consumía lo que había dentro, cigarrillos, lo que sea. Usted no estaba preguntándole al dueño, hey, ¿qué hay? Pero para el Señor sí. Preguntamos, ¿a dónde va? ¿Qué se hace? Aquí está una parte donde está en el Nuevo Testamento. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a profundizar en la importancia de dar con alegría, fe y obediencia, sin preocuparnos por cómo otros manejan lo que entregamos. Porque ahí está la fe, ahí está el que cuando tú das, tú esperas que sea una gran obra. Y quizás luego te enteras que el líder de la iglesia se lo gastó en otra cosa, en algo que a la final era para él o cosas así. Pero Dios tiene un propósito. Dios hace los planes de cada uno. Puede ser que sí, él se lo gastó y ya. Pero ¿sabes qué? Tú cumpliste con el Señor. Algo ha de pasar en la vida de ese hombre. Que no te ciegue el mal acto de este hombre para no seguir cumpliendo y obedeciendo al Señor. El mal sabe por dónde entrar. Y Él quiere que lo que tú das se haga según tu voluntad. Y no es así. Dios te da a voluntad y tú lo das a voluntad. Cuando Dios te bendice con ese vehículo, es para que trabajes quizás, para que tú lleves a tu familia a ciertos lugares o que tú lo utilices para bien. Y Él te está bendiciendo con eso. Pero ¿qué tal si tú en el camino dañas tu corazón y lo utilizas para otra cosa que no es agradable al Señor? ¿Te van a juzgar? ¿Estarías feliz porque te juzguen? Lo mismo a estos líderes. Quizás en su trayecto porque son humanos. A la final hay un mensaje aquí. Dios nos quiere demostrar que no. Fijemos nuestra mirada en el líder, el pastor, el cura de la iglesia. Que fijemos nuestra mirada en su palabra y en su verdad. Ahí quiere que pongamos nosotros nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. En su verdad, en su palabra que está disponible para todos nosotros. Quiere probarte. Da y ya. Tú dices, quiero hacerlo para que se haga bien. Mire, esto viene desde tiempos antiguos. El tesorero de los 12 apóstoles, el que manejaba el dinero, no era Mateo, a pesar de que fue una persona
que conocía mucho de las cuentas, ya que era un publicano y aparentemente era el que también manejaba el dinero de los romanos a través de la recolección de impuestos. Pero él, al unirse a Jesús, no se dedica a manejar el dinero. ¿Porque sabe qué? Porque él conocía su debilidad y se apartaba de él, porque sabía que podía caer ahí. Aparentemente era un hombre avaricioso, que sabía que si estaba cerca de eso, lo iba a alejar de Cristo, que se iba a apartar de él a pesar de que estaba junto a él. Y fue Judas quien se hace cargo de las cuentas. Pero a pesar de que se hace cargo de las cuentas, vende a su maestro por unas monedas de plata. Ya manejaba dinero, pero quiso más. A veces queremos que lo que nosotros damos y ofrecemos sea para esto o aquello. Dios es el que es dueño de todo y Él sabrá qué hace con eso. Nosotros tenemos que sentar su voluntad y ya. Es que te engañan en la iglesia. Vas y le das al pastor para que se haga rico. Puede ser que se esté haciendo rico, pero Él rendirá cuentas con el Señor. Usted busque su salvación, encuentre su salvación. Ahí nos invita el Señor a perdonar a ese hombre. Jesús, el último día en el que estaba colgado en una cruz, estaba con 2 ladrones al lado. Seguro estos robaron. Dios nos da un don a cada uno también. ¿Acaso se lo damos de vuelta? ¿Acaso nuestro don volvemos y se lo entregamos a Él? Yo soy un hombre de esos que por mucho tiempo, a pesar de que ya tenía a Cristo en mi vida, a pesar de que reconozco que Él me salvó y me dio una nueva oportunidad, por mucho tiempo no le serví a Él como Él se merece ser servido. Lo que Él me otorgó, lo que Él me dio, lo administré mal y no a su favor, ni para glorificarlo ni para honrarlo. Pero así como ese ladrón que estuvo al lado de Jesús, me arrepiento, a pesar de lo malo que ya hice. No sé cuánto más me queda aquí en este planeta, pero lo que resta, con todo mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, para servirle al Señor. Cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice 2 Corintios 9:7, palabra del Señor. Así que profundicemos en la importancia de dar con alegría y fe, sin preocuparnos qué va a ser aquel que tú le das. Rockefeller. Bueno, este fue un emprendedor y en su momento uno de los más acaudalados de todo el planeta. Hablo de dinero, ¿no? El señor John Rockefeller es el patriarca de una familia multimillonaria a nivel mundial. Magnate empresarial estadounidense, formó parte del grupo de empresarios conocidos como los varones ladrones. Sí, el tipo en sus inicios no fue muy querido, que digamos. Fundó esta empresa llamada Standard Oil. De esta salen un sinnúmero de empresas que tienen que ver mucho con la refinería de petróleo, ¿no? Lubricantes, petroquímica. En su momento tuvo cerca de 500,000 de personas trabajando directa e indirectamente y tuvo otras filiales a lo largo de los Estados Unidos. Bueno, un hombre que a la final tuvo mucho dinero. Es más, según registra la historia, es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro. Para aquellos que quizás saben un poco de administración o gerencia, monopolio quiere decir que usted controla todo el esquema del negocio. No hay nadie más que pueda irse contra usted. Si usted vende papas, es el único que vende papas. Pero él construyó un monopolio del petróleo solo y solamente él, dominando más del 90% de la producción a escala mundial. Tanto así que los Estados Unidos tuvieron que hacer una ley llamada antimonopolio para irse en contra de este magnate. El tipo no nació rico, por si acaso, una clase media de una mezcla entre alemanes y escoceses. El señor William Rockefeller, padre del señor John Davidson, era un vendedor ambulante. Bueno, ¿qué hizo que este hombre de negocios innatos llegara a tener tanto? Disciplina, constancia, perseverancia. Eso fue lo que hizo que este hombre, y visión sobre todo. Y no lo hizo en los momentos de abundancia. En medio de la dificultad vio una oportunidad. Pero aquí no termina todo, ¿Y por qué traigo la historia de este señor? Le voy a decir por qué. Porque a pesar de que este hombre fue uno de los más acaudalados del planeta en su momento, fue de los que tenía una cuenta bancaria gorda para la edad de cerca de los 50 años, después de ser dueño de un monopolio, ser dueño de varias industrias, tener cientos y miles de empleados, se encuentra en una dificultad de salud y tiene una epifanía. Y dice él en ese momento, según los que han estudiado su biografía, que estaba vacío el hombre, odiado por muchos. Hasta el día de hoy muchos lo odian a Rockefeller, porque no entienden el contexto de su historia y de cómo cambió al final de sus días. A la mitad de su vida prácticamente, 50 años. Murió a los 98.
Pero a los 50 años se encontraba en un tema de salud muy complicado. Y él dice, bueno, he tenido todo este dinero, pero no me puedo sanar. Dios comienza a obrar en la vida del señor John Rockefeller. Tanto así que él acuñó esta frase. Y dijo John Rockefeller, pasado los 50 años después de que encontró su epifanía, y comenzó a donar miles y miles de millones de dólares a la medicina, a la investigación. Tanto así que la penicilina fue gracias a que el señor Rockefeller invirtiera en medicina. Y entre otras cosas más que el señor Rockefeller hizo con su dinero para la educación, para la salud. Y acuñó esta frase. Dios me enseñó que todo le pertenece a Él. Escúchelo bien lo que dijo este hombre, que era el hombre más millonario del planeta. Dios me enseñó que todo le pertenece a Él y yo soy simplemente un canal para cumplir sus deseos. En otra él dijo, Dios me dio mi dinero, dijo. Este multimillonario. Mi vida ha sido un viaje largo y feliz, lleno de trabajo y juego. Dejé ir la preocupación y Dios fue bueno conmigo todos los días. Este hombre fue odiado en su momento porque obviamente la envidia estaba controlando todo el petróleo en el auge. Antes del petróleo, pues para combustión se utilizaba el aceite de ballena. Y luego que se descubre que el petróleo puede ser muy útil no solamente para la combustión, sino para un sinnúmero de elementos que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Alrededor suyo hay un montón de cosas que vienen derivadas del petróleo. Lo que viene en su comida, lo que viene en el plástico, en el cable, lo que enrolla. En fin, mañana si dejan de utilizar combustión en los motores, igual seguiremos utilizando petróleo para un montón de cosas. La vaselina, el aceite de bebé, lo que viene en insecticida. Es un elemento que se utiliza para todo. Y este hombre dijo esto. Quiero repetírselo para que se le quede en su cabeza. Dios me enseñó que todo le pertenece a Él. Y yo soy simplemente un canal para cumplir sus deseos. Mi vida ha sido un viaje largo y feliz, lleno de trabajo y juego. Dejé ir la preocupación y Dios fue bueno conmigo todos los días. Reconoció que Dios era el dueño de todo. Sabe que después de que él tiene esta epifanía, los doctores le habían dicho antes de esto que él tenía los días contados. Luego que él tiene esta epifanía, antes de irse de este mundo, él dice, bueno, ¿qué he hecho con todo este dinero? ¿Qué puedo hacer? Comienza a ayudar a la gente. Y vivió cerca de 40 años más. ¿Coincidencia? Señor Rockefeller, no creo que lo haya querido así. ¿Por qué Dios nos manda a dar entonces? Mire, desde tiempos bíblicos, y muchos meterán aquí, no, que el Nuevo Testamento ya dice que nos absuelve. Y un montón de cosas. Es porque tiene que leer la palabra entera. Yo no la termino de leer todavía. He escuchado gente que dice que las ha leído toda, ¿no? Pero cada vez que yo leo un versículo encuentro algo nuevo. Cuando lo vuelvo a leer, encuentro algo nuevo. Ese versículo se lo leí hace un mes y hoy lo vuelvo a leer, encuentro algo nuevo ahí. Su sabiduría es infinita. Se acabarán sus años y usted no logrará entender y comprender a plenitud lo que dice la palabra del Señor, porque es infinita. ¿Sabe que esto de los diezmos, las ofrendas y las primicias no es desde ahora ni cuando Dios se hizo carne? No, esto está desde los inicios. Usted recuerda en el libro de Génesis cuando Dios le dio todo al primer hombre, Adán. Le dijo, de todo comerás, menos de este árbol. Una parte era reservada para Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que desde siempre, desde que Dios nos creó y creó todo lo que está a nuestro alrededor, una parte siempre le va a pertenecer a Él. Esto es sagrado, eso no se toca. Es por eso que ofrendas, primicias, los diezmos, es la parte de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos ha creado. De eso mismo hay una parte que es sagrada y no se toca, y eso se lo damos a Él. Incluso hasta lo que sabemos hacer. Si usted sabe cocinar, si usted sabe cantar, sabe danzar, todo eso déselo a Él, porque Él dice en su palabra que nos creó para alabanza suya. Entonces, ¿por qué no darle eso que es sagrado para Dios? ¿Y qué pasa cuando usted tiene, no sé, un juguete o algo que usted ama mucho, quiere mucho y viene su hermano y quiere coger eso? Usted le dice, no me toques eso. Eso es sagrado para mí. Ajá. Y muchas personas dicen, uy, no, ni le vayan a estar molestando con esto porque es sagrado para ella. Así mismo es Dios. Desde los principios, Él ya cogió su parte y eso es sagrado para Él. Entonces, eso no se toca.
Por esto mismo es que desde ya los tiempos bíblicos, desde el inicio, Dios estableció que todo el pueblo de Él debía traer las ofrendas, las primicias y los diezmos. Pero esto no era solo para mantener el templo donde se reunían, sino para enseñarnos a confiar en Él y ser generosos como lo es Él. Lleno de misericordia y de gracia recibís, de gracia das. En Malaquías 3:10, aquí es algo que me explota la cabeza. Porque Dios nos desafía. Qué loco, ¿eh? Y dice, el propio Señor, no lo dice Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Si la hermana Jocelyn le busca en la TLA, por favor, para entenderlo más claro. Alfolí es el granero, el almacén donde se guardan las cosas, ¿no? Era un alfolí, el granero público, ¿no? Era ahí el almacén donde se guardaban los granos, la sal, y que servía para contenedor para provisiones. Generalmente esto era de orden comunitario, con el fin de regularizar las exigencias humanas. Eso era el alfolí. Ahora, hoy no tenemos un alfolí, es obvio. Entonces, hablando de que esto fue escrito antes de que existiera un banco, antes de que existiera cuenta PayPal o Payphone o la aplicación de Una o las tantas que hay, monederos electrónicos. Antes de que se imprimiera el primer billete, con eso ni siquiera impresión había. Apenas se estaba pensando en acuñar monedas, ni siquiera monedas como tal. Entonces, entendamos bien, cuando dice traed todos los diezmos al alfolí, quiere decir la 10ª parte de lo que has hecho, de lo que la tierra te ha dado, porque el Señor te dio eso. Devuélvele el diezmo al Señor. Eso no es tuyo, es de Él. Se lo das de vuelta. ¿Y se lo llevas a dónde? Al alfolí. Por eso dice, y haya alimento en mi casa. La casa la conformamos la iglesia, que somos todos. Y aquí dice, y probadme ahora en esto. Dios le dice, pruébame, porque yo no soy deudor de nadie. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué dice en la tela, hermano? Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Mire que ustedes... ¡Qué locura! En la tele usted le entiende a nuestro lenguaje actual, ¿no? Nuestros modismos. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Mire que aquí ya utiliza alfolí, porque a esto está traducido desde el hebreo y el arameo, ¿no? Y está ambientado a la época de ese tiempo. El alfolí era el granero. Ahora, claro, como dije, no tenemos un granero. Ahora hay un lugar donde se ponen las ofrendas. Quizás en el futuro la nueva TLA diga, transfieran sus diezmos a la cuenta, no sé, de la iglesia o cosas por el estilo. Quizás en el futuro se le inventen. Pero el concepto de fondo es el mismo, que tienes que dar el 10% de lo que Dios te ha dado. Mire que ahora incluso hasta es más sencillo. Porque esta gente tenía que ir y llevar el 10% de lo que tenía para comer. Con lo que iba a comer. No había sistema monetario en esa época. Si habían 10 ovejas, una tenían que dársela. Era una menos para comer. Si no comían, morían. Hoy, quizás usted tiene una finca y lo que tiene que dar es simplemente papel. Papel que le hemos dado nosotros un valor. El papel no se lo come. Cómase el billete de $10 a ver si puede. Cómase el de 100. Trágase esa moneda de plata. O con lo que estén haciendo ahora la moneda. Si se la traga, se muere, pues. Puede estarse atorando. Ahora es más sencillo ir y dar ya. Un papel y una moneda. No le está pidiendo que dé su alimento. Pero usted ya, con esto compramos la comida. Pues usted puede plantar cosas atrás de su patio o ir por ahí. Al menos nosotros que vivimos acá en la ciudad del Coca, que vivimos cerca del campo, las cosas nos hacen más sencillas. Puede tener un gallinero. De algo puede vivir. Esta gente tenía que dar esta fe era más genuina. No me imagino yo dando los granos, viendo que eso es lo que iba a comer y tenía que darle ahí, ponerlo ahí en el granero. Ahora una transferencia se acabó. Ni lo vi. Números en una pantalla. Y recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él es el Todopoderoso. Y si Él te dice, ponme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Hágalo con fe, porque
Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para se arrepienta. Es que Dios va a decir: uy, ya me diste, uy, ¿y ahora de dónde saco para darte? Ya me traiste los diezmos al alboli. Uy, pero ya no, me arrepentí, ya no te voy a dar. No, ya no. El señor Rockefeller quizás no fue un hombre que en toda su vida amó a Cristo, como este hombre que está aquí hablándoles a ustedes. No es que toda la vida amé a Cristo, al contrario, inclusive trataba de cambiar a las personas y hacer que crean que fue el hombre el que creó a Dios y no Dios al hombre. El que les está hablando hoy, a más de uno decía que Dios fue creado por el hombre porque quería darle explicación a las cosas que no podía darle explicación. Era un ateo y encima un blasfemo. No creía en el Dios de Israel. Números 23:19 al final dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios lo hace, señores. Dios lo hace. Amén. Y es que si nos ponemos a analizar punto por punto, usted va a encontrar cosas increíbles. Imagínese, dice que nosotros no podemos probarlo a Dios, pero sin embargo, si usted busca en toda la Biblia, este es el único versículo donde Dios nos invita a probarlo. Y dice que uno no se tiene que hacer eso. Es como ir a prometer algo. No le puedes prometer. Ni siquiera a una persona le puedes prometer algo que no vas a cumplir. Ahora imagínense a Dios. Es Dios. Esto es algo tan relevante. Y mire que en Malaquías 3:10, resumiendo todo, aquí nos dice que cuando damos con fe y obediencia, Dios promete bendecirnos. Es que no hay que dar porque Dios lo necesite, porque Él es el dueño de todo, es el dueño de usted mismo. Sino porque nosotros tenemos que aprender y recordar que dependemos de Él. Y reconocer que todo lo que tenemos viene de su mano. Y asimismo, regresarle lo que es de Él. Desde nuestra vida, para que usted respire, depende de Dios. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Solo hay que darle las monedas, lo que usted sienta y ya. No es nada difícil. No tienen que entregar a su hijo, no tienen que entregar a su esposa, a su madre. Solo un billete, una moneda de lo que es de Él. Entregarle su vida, diciéndole: Dios, quiero adorarte, quiero amarte, quiero obedecerte. ¿Qué tan difícil es eso? Creo que es la parte más fácil esa. Correcto. Incluso creo que es más fácil que dar los diezmos. Entregarle su vida, entregarle su pasión. Esa es la fase más difícil, dirá. Dar su vida es la más difícil. El dinero es lo más fácil. Sí. Pero sí, entregarle su tiempo es lo más difícil. Pero si en las vidas antiguas íbamos a una cantina y entregábamos ahí el tiempo, nuestra vida, en esa perdición, ¿por qué no hacer lo mismo, pero para Dios? ¿Por qué no alabarle a Él? ¿Por qué no adorarle? Compartir su evangelio, hacer lo que Él quiere. Usted tiene que creer en Él, reconocer que solo Él es quien puede cambiar su vida, que solo Él lo puede sostener siempre, como lo ha hecho hasta ahora. Aunque no seamos obedientes, Él nos ha estado sosteniendo, no porque seamos unos buenos hijos, sino porque Él nos ama, a pesar de todo nos ama inmensamente. Las ofrendas, las primicias y los diezmos, usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Si todas parecen lo mismo. Bueno, aquí vamos a mencionar por qué existe una confusión en estos términos y vamos a aclarar de qué se trata cada uno. Tome nota y póngale mucha atención a esto. Yo no hace mucho aprendí de esto, fue reciente, por eso quiero compartirlo con ustedes, porque yo también estaba equivocado por mucho tiempo. Por años estuve equivocado. Y así que entiéndalo, porque hay confusión sobre estos términos, así que vamos a aclararlo con la palabra. Hermana Jocelyn, si nos abre, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 27:30, y nos dice qué dice ahí. A ver, por favor, Levítico 27:30. Y lo vamos a hacer con las dos versiones, la Reina Valera y la TLA. Nos vamos a tomar un tiempito en esto porque al final, pues, es necesario comprenderlo, porque muchos quizás se apegan a la Reina Valera y quizás la TLA la tengan como una traducción no eficiente. Dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entendamos esto. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué dice la tele, hermana? La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece.
Entonces, primeramente, Levítico es parte del Antiguo Testamento. Recordemos nuevamente que en esa época no había sistema financiero. El 10% de nuestros ingresos, como un acto de obediencia y reconocimiento de que Dios es nuestro proveedor, damos de vuelta a Él. Porque ¿qué dice que es todo esto? Que le pertenece. No dice que es suyo, del vecino, de su papá, que usted lo heredó, o quizás, no sé. ¿Es de quién? Del Dios. Todopoderoso. Y el darle a Él es un acto de obediencia y de que reconocemos que Él tiene el control y que Él es nuestro proveedor. Lo que Él le ha dado, usted le dice: aquí está, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Que sea bendición para otro y que otro sepa cómo utilizar esa bendición. Usted quizás se lo dio a alguien por ahí, lo mal utilizó. Problema de él, porque usted le devolvió a Dios y Dios dijo: bueno, en tu corazón veo esto, hombre. Tú me has pedido, aquí te lo doy. Y el corazón es malvado y perverso, dice la palabra. En un rato cambió y fue y utilizó aquel recurso para hacerse daño a sí mismo. Y es problema de él. Usted cumplió con el Señor. Señor, aquí está. Quizás duele porque usted ve que no fue bien utilizado. Y usted cree, ¿y sabe por qué le duele? Porque usted cree que eso era suyo. No, nunca fue suyo. Fue del Todopoderoso. ¿Entendido con el 10? Ahora, primicias. Por favor, hermana, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. 9 al 10. Yo lo voy a leer en la Reina Valera y usted lo lee luego. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y escuche acá, este es el principio. El resultado del principio está en el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Antes de que usted lo lea, vamos a explicar a las personas qué son los lagares. Lagares son recipientes donde se pisa la uva para obtener el mosto. Es donde se prensa justamente todo esto. A veces puede ser la uva o puede ser aceitunas para sacar el aceite, o donde se machaca la manzana para obtener la sidra. O sea, ahí es donde prácticamente se muele, ¿no? En este caso está hablando de la uva, porque dice, ¿qué dice aquí? Se llenarán tus lagares y rebosarán de mosto. El mosto es el jugo de uva que se extrae antes de que fermente y se convierta en vino. Es un líquido dulce, aromático, que contiene partículas en suspensión. Entonces, por eso dice, tus lagares rebosarán de mosto. Y para esto necesitas que tu granero esté en abundancia para poder ir, machacarlo y que salga el mosto. Dicho esto, el Señor dice que le honremos con sus bienes y las primicias de tus frutos. Recordemos, Proverbios, escrito por el rey Salomón, en una época donde no había transferencias, no había una interconexión. Su moneda no es como hoy, usted tiene el euro y va a Estados Unidos y lo cambia por dólares, o va de Estados Unidos a Europa y lo cambia por euros. No, existía el comercio, el trueque, mayormente. Ese era el sistema que utilizaban para intercambiar bienes. Y por eso fue escrito así, por el rey Salomón. Porque si el rey Salomón viviera el día de hoy, escribiera otra cosa, no sé, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo lo que hagas en tus negocios. Y se llenará tu cuenta electrónica con tantos ceros que van a rebosar en la pantalla de tu celular o de tu computadora. Así vendría a ser. ¿Qué dice la tela, hermano? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. No te va a faltar de comer ni de beber. Y ahora, hablando en otras cosas que también Dios nos pide que demos nuestras primicias. Dirás que yo no tengo dinero. Esto es como lo que ofrendó la viuda. Ofrendó de corazón y ofrendó incluso de lo que no tenía. ¿Usted qué tiene? Tiene tiempo. Dios le ha dado vida, le ha dado salud, 4 extremidades, 2 piernas, 2 manos. Le ha dado el poder de ver tranquilamente, sin gafas quizás, de olfatear, de degustar, de tocar. Está completo y con salud y con vida. Lo primero que va a hacer en la mañana, abrir el celular, ir al refrigerador y comer algo. Lo primero que va a hacer en la mañana, con las primeras horas de estar despierto, es darle la primicia al Señor, orarle a Él y honrarle por el día que le ha dado, agradeciendo que aún está vivo. Esos alimentos que va a comer en el primer día, hónrelo al Señor con una oración. Su primer hijo, hónrelo, una oración al Señor. Haga una ofrenda por su hijo, por el primero que ha tenido.
el Señor es el que merece la primicia de todo. El primer día de vacaciones, cuando sale de jornada, dedíquelo a Él. Todo lo que haga, primero ponga a Dios enfrente. Esa es la primicia. Lo primero que hizo de su negocio, cuando recién lo inició, la primera ganancia. Mire que hasta Dios nos pone sencillo. Porque lo primero que se gana usualmente es algo poco, ¿eh? Casi al principio, yo que lo he hecho, es algo minúsculo, porque cuando usted empieza es algo pequeño. Mire que habíamos hablado del señor Rockefeller. Si usted lee la bibliografía de él, al iniciar sus negocios, él solía dar el 6% de lo que ganaba. Luego comenzó a dar más del 10%. Mire, y no es necesariamente que usted crea en Dios. Esta es una ley que se aplica en la tierra. Crea o no en el Señor, es una ley que se aplica. Como la ley de la gravedad. Crea usted o no en la gravedad, esto se aplica en usted. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor en San Mateo 11:30. Y la primicia va a ser algo muy sencillo. Porque ya cuando usted tenga harto billete, ya le va a costar pues dar luego. Ni se ha de acordar qué fue lo primero que ganó. Su tiempo. Si usted le da su tiempo, le va a sobrar tiempo. Y ese tiempo que le sobra, déselo al Señor o compártalo con su familia. ¿Entendido? Diezmo, obediencia, primicia. Es lo primero que usted tiene, se lo da a Él. Y la ofrenda. A ver, vamos a 2 de Corintios, por favor, hermana. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 de Corintios, Amén. versículo 6 y 7. Dice en la Reina Valera: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, el principio está diciendo: usted siembra escasamente, pone poco para la siembra, va a segar escasamente. Pero escuche la palabra que viene luego. No dice el que siembra bastante. Ojo con eso. Trate de diferenciar qué es lo que dice luego. Y el que siembra generosamente. No el que siembra más y abundante. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosidad es beneficiar a otros sin esperar algo a cambio. Es hacerlo con alegría. Eso es generoso. Hacerlo con alegría. Así sea eso poco que usted tiene. Si lo hace con alegría, con desprendimiento, que lo da, que lo comparte, sin esperar recibir algo a cambio, entonces segará igualmente. El resultado de hacerlo así está 2 de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Las ofrendas son contribuciones voluntarias, dadas con generosidad y amor. Estas ya no son una obligación. Ya Dios dice: ya cumpliste con el diezmo, chéverísimo, protegido lo que tú tienes. Las primicias, muy bien. Todo lo que va para adelante, protegido. Has cumplido. Pero las ofrendas, estas son distintas, ¿eh? Porque son voluntarias ya. Usted ya cumplió con el Señor con las 2 primeras. Pero la ofrenda, esta debe ser dada con alegría. Las 2 primeras inclusive hasta puede decir: chuta, ya me toca dar el diezmo. Ahí está cumpliendo. Vuelvo y tomo el ejemplo de Rockefeller. El tipo al inicio lo hacía. Crea fervientemente en Dios o no, lo hacía. Pero no fue hasta cuando estuvo enfermo, encuentra profundamente a Cristo, porque creía en Dios obviamente. Así como yo creí hace muchos años en Dios. Pero ahora hay el creer en su palabra más allá. Supongo que a Rockefeller le pasó lo mismo. 50 años. Enfermo. Ya los doctores le habían declarado meses de vida. Y este hombre se dedica a la filantropía. Deja sus empresas. Sus empresas se dividen. A él no le importa y va a ser un hombre filantrópico y comienza a donar inmensamente a las iglesias, la salud y la educación. Seguramente lo hizo con un corazón humillado y comenzó a hacerlo de alegría. Y ahí viene el principio, que dice que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por sin nada, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo ama cuando usted da con alegría. Y el Señor vio en el corazón de este señor, que hasta el día de hoy algunos lo odian, y le dio más años de vida. 4 décadas más para que pueda vivir. ¡Qué cosas, ah! La ofrenda es voluntaria. En la ofrenda está la abundancia. En la ofrenda viene más y se acerca a lo que su corazón quiere. El corazón de este hombre ya no quería dinero porque esto le sobraba. Este hombre quería vivir más, estar con su familia. Quizás por haber estado en los negocios se apartó de ellas. Y a la mitad de su vida decide darlo todo. No le importaba ya nada. Quería seguir viviendo y Dios vio en su corazón que quería seguirlo. Y por eso le dio más vida para que siga sintiendo el amor y pueda ser un canal de bendición. Tal y como él lo dijo luego. Sus palabras son claras.
respecto a lo que él dice, ¿no? Este dinero no era mío, solamente yo era un canal de bendición. Y es que algunos dirán, no, eso que estás diciendo son prácticas o son tradiciones religiosas. No, nada de eso, porque Dios no es religión. ¿O acaso en la Biblia usted escuchó que Dios, o Jesús cuando se hizo carne, él era religioso? Claro que no. Dios es una relación. Por eso todo esto representa obediencia a Dios y la confianza que tenemos con Él nada más. Y recuerde que el diezmo protege lo que usted tiene, porque Él mismo lo dice, escrito está, reprende al devorador. La ofrenda multiplica lo que tiene y la primicia bendice lo que viene más adelante. Dese una oportunidad. Obedezca a Dios. Con pequeñas cosas hace unos cambios magníficos. Y como Dios mismo le dice, y va a ver que le abre las puertas y las ventanas del cielo y grandes bendiciones rebosarán en su vida. Ahora vamos con la pregunta que a veces nos aleja de toda esta obediencia y principio. Y es el argumento que todos utilizan y es el que el mal también ha hecho para que usted se aparte. Porque el mal es el que ha estado aquí por siglos de siglos. Estuvo antes de que fuera creado el hombre incluso. ¿Y si los líderes administran mal? La pregunta. Hay una preocupación común. Hemos hablado de todo esto, pero ¿qué pasa que si eso que doy, pues, no lo administran bien? A pesar de que ya lo he dicho varias veces. ¿Qué pasa si los líderes no usan bien esas ofrendas, esas primicias y esos diezmos? Aquí hay que recordar nuevamente que lo primero es que el dar es un acto solo entre tú y Dios. Si los administradores a quienes les damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, si ellos fallan, pues allá ellos, porque ellos rendirán cuentas ante Dios. Nosotros cumplimos con obedecer a Dios entre yo y Dios, pero allá es ellos y Dios. Es muy aparte. Amén. Por favor, hermana, si nos ayuda con la Reina Valera, con la TLA, que dice Romanos 14:12. A ver si buscamos Romanos 14:12, ¿no? Y usted también que está en casa nos sigue. Romanos 14:12. La Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Cada uno debe actuar según sus convicciones y honrar al Señor al hacerlo. Cada uno, no dice un grupo de personas, no dice una familia, no dice usted y su esposa, cada uno. Por lo tanto, ninguno debe juzgar al otro, porque el verdadero día del juicio se acerca, un día en el que todos estaremos ante Cristo y daremos cuentas de nuestras vidas. Ya mi abuelito se murió, dice. Él está en el descanso hasta que venga el Señor. Si yo mañana quizás dejo de respirar, estaré descansando hasta la venida del Señor. ¿Qué dice Romanos 14:12, hermana, en la tele? Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Delante de Él. Todos vamos a estar ahí delante de Él. Y Él va a decir que nos va a tener uno por uno. Dios es omnisciente, omnipresente. En un solo toque nos juzgas de Juan. Millones de personas. No es que vamos a hacer una fila. Dios es omnisciente, omnipresente. Él nos va a juzgar. No sé si se escucha. Sí. Al toque. Y si nos ponemos a ver, y usted dirá, pero ¿cómo Dios se va a acordar de lo que hizo? Sí, ya pasó mucho tiempo. Pasaron siglos. No. ¿Usted sabe que Dios también es administrador? Es como cuando un alma se bautiza, se inscribe en el libro de la vida. ¿Y por qué cree que hay el libro de la vida? Él lleva las cuentas. Y así como hay el libro de la vida, asimismo, Él lleva la administración de todo lo que usted hace. Él tiene ahí. Si usted le dice, recuérdame esto, se lo recuerda. Pero no es difícil. Él tiene todo anotado. Por eso rendiremos cuentas de todo eso. Nuestra responsabilidad es dar con obediencia y alegría lo que Él nos pide. Pero lo más importante, obedecerle. Lo que hagan con lo que damos, eso ya es allá, eso ya para nosotros ya, es más, ni siquiera debería importarnos. Solo debería importarnos cumplir con Dios. Lo que hagan, eso ya muy aparte. Es su responsabilidad ante Dios. Verán lo que hace. Pero yo creo que alguna vez muchos han dudado por esta razón, en dar por esta misma razón. Porque tal vez dicen, ay no, pero allá Julanito de tal hace eso. O Julanito de tal se puede enriquecer. ¿Y cómo cambiar eso? No, eso, no miren eso. No miren al que está a su lado, no miren a la persona que predican, nada de eso. Usted solo fíjese
en la palabra de Dios, en el amor de Dios y en cumplir con Dios, no con la persona. Mire que yo por mucho tiempo confundía el diezmo con la ofrenda. De la primicia ni se diga, ni sabía. ¿Por qué digo que confundía el diezmo con la ofrenda? Porque yo sí, pues me gustaba dar. Es más, el Señor me bendijo. Cuando inicié este emprendimiento llamado Radio Jungla, no es que lo obtuve desde el principio como tal, pero cuando inicié esto, aquí hay testigos, entre ellos un DJ que estuvo aquí, Carlos Quintana, que le ha ido muy bien, por cierto. Está mejor que antes a Carlitos. Cuando me encuentro con él dice que las cosas no van bien. Pero si se recordara cuando inició, diría que Dios ha sido bueno. En un camper sin aire acondicionado, con una computadora vieja y una consola que daba problemas. Recuerdo que tenía que ir a la planta transmisora una y otra vez porque cada rato se dañaba. Ahí conocí a un amigo que se llama José Luis Napoleón. No sé si él sabe escuchar esta emisora. Acuñamos una frase incluso llamada Macron. Y en alguna ocasión él me llevó, me acuerdo, porque iba sonando horrible la emisora. Pero sabe de las cosas que hacía en esa época, era regalar, porque me gustaba regalar a través de la radio. Y Dios bendijo, ¿eh? Dios bendijo porque luego pues hubo mucho trabajo, hubo gente que estuvo aquí en esta emisora, hubo empleo. Pero confundía que eso que regalaba era el diezmo. En realidad estaba ofrendando, para mi concepto. Pero estaba ofrendando con lo que le pertenecía al Señor, porque el 10%, el diezmo le pertenece a Él. Es como que yo pidiera prestada a la hermana Jocelyn un dinerito y con eso fuera a regalar. Uy, qué acto de generosidad. Pero ¿con el dinero de quién estoy haciéndolo? ¿Con los recursos de quién? De la hermana Jocelyn. Mañana la hermana Jocelyn va a decir, ya pues, lo que te presté, ¿dónde está? Devuélvemelo. Es que lo regalé. Mucho su problema. Yo le presté a usted. A usted se lo di. Devuélvamelo. Pero es que lo regalé. ¿Y a mí qué? ¿Sí entiende el concepto? Usted, el diezmo, se lo da de vuelta al Señor. Usted sabrá dárselo a Él. Y la ofrenda es de lo que le sobra, de ese 90% de lo que usted quiera dar. Eso lo entendí hasta recientemente, ¿ah? Y sabe que hay más paz ya, porque en esa época obviamente daba, pero igual las cuentas estaban apretadas. Ahora todavía aprieta las cuentas, pero hay más paz. Y la paz no tiene precio. Como dice el eslogan de Mastercard, o creo que es de Visa. Para todo lo demás está Mastercard. Ya le hice propaganda gratis a tarjeta. Mire, Romanos 14:12. Es clarísimo. ¿Qué importa lo que otros hagan con eso? Eso le pertenece al Señor. El Señor sabrá a quién se lo da. Esto es como la herencia de la abuela o del abuelo. Él se fajó toda la vida. Esos casos de la vida real, ¿eh? Ella se fajó toda la vida trabajando. Y le da a X, Y, Z hijito. No sé, tiene 6 hijos. Pero siempre está el preferido, ¿no? Y a ese hijito preferido le compra el carro, la casa. Pucha, le compra cosas para la mujer. Le da de comer a la mujer. ¡Lo sostiene! Y a los otros hijitos, vayan a ver cómo lo hace. Vaya. Usted está grandote, mijito. Y tiene mujer. Vaya nomás. ¿Qué crees que va a pasar con los hijos? Con los otros 5. Se van a enojar. ¿Sí o qué? ¿Eso es justo? Ante los ojos nuestros, no. Ante los ojos de ese abuelo o abuela, sí, porque a la final él se fajó por ese bien que tiene. Él sabrá cómo lo utiliza. Usted no es dueño ni lo hizo nada. Es su papá o su mamá. Usted está esperando una herencia, pues aguántese hasta que se vaya. Usted sabrá cómo hace su vida. Y si usted espera de la herencia, pues espérese a que se le repartan primero al primer hijo, porque a la final fue el abuelo, la abuela, la que se fajó. Y sabrá qué hace con esos recursos. Si los regala a la beneficencia, si los regala a la iglesia, o se la da a su hijo preferido. Porque al final esa persona fue la que hizo todo. Claro, pues obviamente estoy dando esto como un ejemplo por si acaso. Así mismo es con el Señor. El Señor quiere darle a ese muchacho, a ese hombre, líder de la iglesia, y quiere gastárselo en la Toyota Fortuner nueva del año y no ayudar a los pobres como manda en los estatutos de la organización. Él rendirá cuentas. Usted no codicie eso. Usted dice un proverbio, que no mires eso de tu hermano, porque si no te vas a envenenar el corazón. Te envenenas el corazón y no vives en paz. Usted simplemente tiene que dejarlo. Mire ¿qué dice uno de los 10 mandamientos? No codiciarás los bienes ajenos. Usted se lo da a él va y lo utiliza como le dé la gana. Pues no codicie eso y punto, se acabó. Si el pastor va y se compra una Ford 150, problema de él, no lo codicie. No quiera que mañana si quiera ser usted pastor también. Usted solamente obedezca al Señor. Bueno, hemos hablado de qué pasa si lo administran mal, qué es la ofrenda, la primicia, el diezmo, cuál es la diferencia y por qué Dios nos manda a dar. Ahora la cuestión es ¿cómo dar? ¿Cómo es dar con el corazón correcto? La clave está en dar con la actitud correcta. Dios no quiere que demos por obligación, sino con amor, gratitud y fe.
Algunas claves para dar con ese corazón correcto es darlo con alegría, como lo dice en 2 de Corintios 9:7. Si usted en su casita tiene su Biblia en la mano, vaya a Corintios, 2 de Corintios 9:7. ¿Qué es lo que dice, hermano Javier? Reina Valera dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Mire, qué maravilloso es eso. Es la actitud de cómo usted lo da. Pero aquí hay algo también importante de entender. Porque usted puede decir, entonces porque lo di así nomás, no voy a recibir bendición. No, usted recibe bendición. Pero la actitud correcta es la que le alegra a Dios. Pero si usted lo da enojado, con tristeza, igual va a recibir bendición. Pero a Dios, lo que Él quiere es que usted lo dé de la manera correcta, con alegría, con amor, confiando en Él. Eso es lo que Él quiere. La segunda clave. Mire, aquí una pausa, hermana, para que la gente comprenda sobre esto. Porque la gente dice, esto está ya abolido, que esto no hay que hacerlo. Mire, antes de la ley, porque para aquellos que les gusta mucho la teología a profundidad, es que Moisés fue la ley de Moisés y luego esto se abolió. Antes del mismo Moisés, mire lo que habla en el Génesis capítulo 4. Caín dice que trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. A las dos ofrendas las vio. No está diciendo que no vio la una, hágase por acá. No, el agrado. Y mire, ambos ofrendaron. Y Dios no le dijo nada a Caín. Bueno, ya la trajiste, chévere por ti, has cumplido. No dice, Dios se enojó porque me trajo esa vaina y me trajo esas hortalizas podridas. Lo que le sobró me trajo. No, o dice alguna parte ahí. Solo dice que no le agradó nada más. ¿Cuántas veces a usted le han dado un regalo y ese regalo quizás no le agradó? Pues chuta, ¿no? Como que no me agrada mucho, como que no lo utilizo mucho yo. Pero bueno, igual lo tengo, ¿no es cierto? Igual lo acepta. Igual gracias. Igual gracias. En una parte dice que al Señor cogió y le dijo, toma Caín, y le tiró unas patas, coge tu pendejada. No. Lo que sí pasó fue que Caín se enojó mucho y su semblante se mudó. ¿Quién se enojó con el Señor? El que da, va y se enoja todavía más. Es una cosa de locos. Da lo peor que tiene y sale más bravo. Dios sabía que Caín tenía una actitud indiferente porque Dios conoce nuestro corazón. Había un corazón iracundo y un carácter impulsivo que luego se lo ve cuando él asesina a su hermano. Y obvio, iba a cometer graves imprudencias al futuro y Dios ya lo sabía. Caín presentó su ofrenda a Dios. Dios no estaba viendo solo su acción, sino también su motivación y la actitud de su corazón. Esa fue la principal razón por la que Dios no vio con agrado a Caín. No es lo que le trajo, sino cómo lo trajo. No es lo que usted le da, sino cómo lo da. Con la actitud que lo da. Puede ser que usted tenga lo mismo que Caín y se le muere casi toda la cosecha. Y realmente de lo malo que estuvo ahí trae unas cuantas que algo están bien, pero igual están mal hechas porque les cayó, no sé, alguna peste. Pero toda su plantación estuvo en peste, pero trajo las mejores, porque trata de hacer lo mejor para el Señor, agradarle con lo mejor. Y va llevándole lo mejor, porque para Él es lo mejor. Fuera otro el cantar. Pero supongo que Dios lo bendecía a Caín también. Y le daba una buena tierra y unos buenos frutos. Pero él no quería dar lo mejor, como su hermano Abel, que llevó las primicias, que llevó lo mejor. Y cuidado, también no se equivoque, llevar lo mejor y todo eso, pero lo hace de mala gana. Porque Caín también pudo haber llevado, ¿no?, la ofrenda de mala gana, pero llevaba lo mejor de lo mejor, pero de mala gana. Porque es lo que estaba en el corazón lo que Dios ve. Tal y como dice este pasaje, es lo que está en tu corazón. ¿Cómo lo das? Amén.
así mismo es. Y también hay que darlo con fe, creyendo en que Dios nos va a proveer. Miren lo que dice en Filipenses 4:19. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Esto es muy claro. Dios provee lo necesario siempre. Mire que, por ejemplo, si alguien pierde su empleo, pero él sigue confiando en Dios, Dios le puede abrir nuevas oportunidades o incluso enviar ayudas inesperadas que usted ni siquiera se imaginaba. La provisión de Dios nunca faltará. Esto no depende de la economía ni nada de eso, sino del poder que Dios tiene. Si tuvo poder para crear todo lo que hoy podemos, lo poco que podemos ver, imagínense. Si Dios alimentó a los israelitas cuando estaban perdidos en el desierto, les mandó maná, muchas cosas les proveyó, a pesar de que desobedecían, pero siempre les estuvo dando provisión. Y Dios usa diferentes medios. Ya no es como antes que ahí nos va a caer la comida del cielo. Nos va a caer hamburguesas, nos va a caer papas y tantas cosas. Un hot dog a la... Una parrillada. Por favor, Diosito, lánzalo del cielo. No, Dios Latas provee. Imagínate latas de atún le caen en la cabeza. Obvio, nos puede hasta matar. Pero no, ahora Dios usa diferentes medios. Lo puede hacer a través de una persona, a través de un trabajo o incluso de milagros. Mire que lo que pasó cuando Jesús predicaba, multiplicó los panes y los peces. Bueno, eso lo puede encontrar en Mateo 14. Y lo mismo, que usted una vez conversaba con una persona que era mi instructor y yo le decía, ¿en quién está confiando? O hay veces que tenemos que pagar la luz, tenemos una deuda que justo a fin de mes, día 29, tenemos que pagarla, sí o sí. ¿Y qué pasa si alguien nos debe dinero y ponemos la confianza porque esa persona, ay no, ¿sabes qué tal día te pago? Y dicen, ay no, como me va a pagar, ahí ya me va a alcanzar y puedo pagar lo que debo. Y ponen la confianza en aquel. ¿Qué pasa ahí? Llega el día y le dice, chuta, sabes que no avancé a conseguir para pagarte lo que te debo. Espérame otro mes más. Y ahora, ¿cómo paga lo que usted debía? Porque puso la confianza en esa persona. Pero si usted pone la confianza en Dios, que Dios le va a proveer, de donde sea sale. Usted ni siquiera se lo imagina. Y sabe que esta persona me dijo, y es verdad, cuando yo confié en Dios, puse la confianza en Dios, yo dije, Dios, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú me vas a sacar de esta. Él dijo que ni siquiera se acuerda cómo, pero cuando llegó el día del pago, ni siquiera llegó mediodía y ya tenía que pagarlo en la tarde. Aún no sabía cómo lo iba a hacer, pero seguía confiando en Dios a pesar que ya llegó ese día. Y de repente alguien llegó y obtuvo el dinero que necesitaba pagar, y no incluso ni siquiera lo justo, sino triplicado de lo que debía. Pero él se dio cuenta que puso su confianza en Dios y Dios le proveyó. ¿Y por qué? Imagínense, si con esta persona lo hizo un milagro, ¿por qué no lo va a hacer en sus vidas? Muchas veces, él ya ha hecho milagros ante sus ojos, pero nuestra incredulidad a veces nos impide ver eso. Por eso es necesario creer en la provisión de Dios. Y tampoco, como tercer punto, no juzgar a los administradores, sino confiar en Dios. Como lo decíamos hace rato, eso es solo entre yo y Dios. Yo cumplo con Dios, obedezco. Si los administradores hacen lo que hacen, ellos allá. Pero tampoco por ver lo que hacen, o por ni siquiera ver, juzgarlos, hablar mal de ellos. No, porque ellos ya rendirán sus cuentas y nosotros también rendiremos cuentas. Y si los juzgamos, rendiremos cuentas por juzgarlos, porque estamos poniendo la vista en ellos y no en Dios, y que hemos cumplido con el Señor. Cuarto punto, verlo como un privilegio, no como una carga. Mire qué importante es esto, un privilegio. Cuando usted a veces ha ido a estos conciertos y lo han puesto en primera fila, ¿qué es lo que dice cuando alguien le pregunta? ¿En qué parte estuviste? Tuve el privilegio de estar en la primera fila. ¿Por qué no hacer lo mismo con Dios? Mire lo que dice en Hechos 20:35. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Sabe qué es lo que practican los grandes millonarios? Ellos dan.
pero no lo dan como una obligación, no dan porque, ay no, es que es una carga o cosas así. No, ellos lo dan porque les nace dar, porque ellos deciden dar. Y dice que la palabra lo dice, Dios bendice al que más da que al que recibe. Y cuando habla de verlo como un privilegio y no como una carga, es porque primeramente cuando uno se es hijo de Dios, uno sirve, no vino para ser servido. Y recuerde que cuando Dios se hizo carne, Jesús llegó a la tierra. ¿Él acaso llegó y todo el mundo le servía, lo pusieron en el gran trono? Es más, ¿quitaron a los reyes para ponerlo a él? No, no es cierto. Jesús vino a servirles a los demás. Y entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Es más, cuando usted le sirve a alguien, ayuda a alguien, ¿sabe que eso es un privilegio que usted tuvo? Porque cuando usted ayuda a alguien, el hecho de ser un privilegio es porque usted aprende muchas cosas allí. Y siente una alegría que solo si usted verdaderamente la siente va a saber qué es, porque es difícil de explicarlo. Pero de verdad, ayudar al hermano es un privilegio, no una elección. Porque si nos podemos elegir, no sé, como en la carne, como humanos, hay que es. Pero en lo que es espiritual, en la relación con Dios, no, todo esto es un privilegio que Dios nos ha dado. Así que los invito a dar con alegría, con fe, sin preocuparse por lo que hagan los demás, con lo que ustedes dan. Solo obedezcan a Dios y denlo con amor y con alegría. Y no solo esto es en el dinero, no. Den de lo que ustedes tienen, su tiempo, tienen su voz, sus manos, pueden caminar. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. ¿Y por qué no darle de eso que le corresponde a Él? Porque Él es de Él, devolvérselo de la misma manera. Solo dense esta oportunidad y van a ver lo que pasa. Enfóquense en recibir la palabra de Dios y obedecer, porque al final todos daremos cuentas ante el Rey Supremo, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Infinito, el Señor de señores. Guíese en su palabra, léala en profundidad. Cada palabra que dice ahí, deténgase a verla para que entienda. Ore antes de comenzar a leerla. Qué grandioso que existe una promesa de que de las riquezas del Señor, sus verdaderas y auténticas riquezas, Él nos va a dar a través de Cristo. Filipenses 4:19, lo dijo la hermana hace un momento, ¿no? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él nos va a suplir de lo que Él tiene. ¿Se imaginan las riquezas que tiene Dios? ¡Uf! Infinitas. El Señor dice en su palabra, mío es el oro y la plata. Él le va a dar a usted. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínense si solo con lo que tenemos alrededor, nuestra poca visión, lo poco que podemos ver, no se compara a lo que Dios ha creado a nuestra vista. Por ejemplo, el mundo y sus bellezas. O usted me puede decir que se conoce todo el mundo. No, no es cierto. Uno ni siquiera se conoce el lugar completo donde vive y va a conocer el mundo. Amén. Gracias a YouTube, algo conozco en imágenes. Gloria al Señor, Él nos ha dado todo aquello. Cuando damos con alegría y obediencia, honramos a Dios y nos abrimos a sus bendiciones. No nos preocupemos por lo que hagan otros, sino por nuestra relación con Él. Amén. Y es que es así, lo único que debe preocuparnos es, y lo que usted debe preguntarse, yo creo que cada mañana y al acostarse es, ¿cómo está mi relación con Dios? Oremos para que Dios nos ayude a dar con gratitud y confianza en su provisión. Amén. Señor, enséñanos a dar con un corazón alegre y obediente. Ayúdanos a confiar más en ti, sin preocuparnos por lo que hagan otros. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por guiarnos. Te pedimos que nos des sabiduría, Padre amado. Ayúdanos, mi Dios. Danos esas fuerzas que necesitamos, mi Dios. Toca nuestros corazones. Sabemos que al final todos daremos cuentas ante ti. Gracias, Padre amado. Gracias por ser nuestro proveedor. Te damos gracias. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. De mi parte, que tengan una excelente mañana, un buen fin de semana. No olviden respetar el Sabbat y que Dios los bendiga.